El primero que vamos a ver es el pago por consignación. Y dice 179.1 artículo. Para que pueda verificarse la consignación de lo que el deudor ofreciera en descargo de su deuda, será necesario que le haga oferta al acreedor. La oferta de pago deberá hacerla un notario según las disposiciones establecidas en las normas que regulan esta función. Entonces, ¿qué es el pago por consignación? El pago por consignación es cuando un deudor tiene que pagar una deuda, pero el acreedor, por alguna circunstancia, no ha recogido el pago o se niega a recibir el pago de la deuda. ¿Y por qué se puede negar un deudor a recibir el pago de una deuda? Puede ser porque quiere que le genere más intereses. Puede ser porque quiere que ya la deuda entre en mora, entonces quiere demandar para cobrar la deuda y eso le genere cobrarse con algún bien, etc. Entonces, el objetivo de pago por consignación es que el deudor pueda cumplir con la obligación de pagar una deuda para no entrar en mora si el acreedor no está anuente a recoger el pago. Entonces el artículo lo que viene a plantear es la posibilidad de que el deudor pueda acudir ante notario público para que sea el notario público el que vaya donde el acreedor a realizar el pago acordado. Entonces, como primeros elementos tenemos elementos previos, tenemos que debe existir una deuda. La deuda debe estar en proceso ya de cobro, por decirlo así. Es decir, si ayer ya era el pago que se debía hacer y el acreedor no lo quiso recoger, ya hoy el deudor puede ir donde un notario a que el notario haga el proceso de pago por consignación. El pago por consignación está dividido en dos etapas: la etapa notarial y la etapa de depósito en el juzgado. Entonces es como un proceso mixto. Dependiendo del resultado que consiga el notario, se seguirá en la parte judicial o no. Entonces, según el artículo 179.1, los requisitos que deben de tener el escrito inicial son oferta real de pago por medio de notario en el domicilio del acreedor y constar aceptación o negativa. Entonces, ahora más adelante vamos a ver el 79.9 que dice consignación sin necesidad de oferta. Los requisitos son los que vienen numerados. 1. Oferta real de pago por medio de notario en el lugar de pago, constancia de calidad y cantidad y consignar la aceptación. Entonces, en la ficha 2 vamos a ver una apertura de el proceso de pago por consignación. Ustedes lo tienen en el correo que les envié, si no aquí lo voy a ir proyectando. Entonces recuerden que seguimos manteniendo el esquema del proceso de actividad judicial no contenciosa. ¿Y cuál era el esquema? Primero, solicitud inicial. Segundo, resolución inicial. Tercero, si hay que dar tiempo para una publicación de dicto. Cuarto, la reunión o audiencia si se tiene que llevar a cabo. Quinto, la resolución que se toma a raíz de esa audiencia. Y por último, el cierre del expediente.
Entonces, como primer paso tenemos la solicitud inicial. Yo aquí les adjunté un formato por si al momento todavía no habían entendido cómo lo realizamos, entonces este formato les va a servir. Recuerden que son actas extra protocolares, a menos que la ley nos indique obligadamente que tiene que ser protocolar. Entonces, todas estas son actas extra protocolares. Primero tenemos la carátula o en la parte superior el título que dice número de expediente 0003, año 2020, tipo de proceso consignación de pago, partes Jorge Mena Perales, notario, ahí iría el nombre del notario, y acto, solicitud inicial. Y viene el machote que les hice que dice: ante mí, notario público con oficina abierta en, se presenta el señor Jorge Mena Perales y dice: 1. Que solicita el proceso de actividad judicial no contenciosa, consignación de pago, según los artículos 179 del Código Procesal Civil, concordantes y siguientes. 2. Indica el señor Jorge Mena Perales que él es deudor del señor Carlos Díaz Sanabria en calidades conocidas. Entonces ahí indicamos cuáles son las calidades del señor Sanabria, las que sabemos hasta el momento. Acreedor en una letra de cambio por un monto de 100.000 colones que incluyen capital más intereses. Ahí el deudor nos va a tener que indicar cómo funciona la deuda, cuánto debe, si es una cuota lo que se está pagando, porque puede ser que no se esté cancelando toda, sino una de las cuotas, pero dependiendo del monto, puede ser una cuota alta que genere ya intereses, o si incluye capital más intereses. Tercero, la fecha de vencimiento de la obligación es, ahí pongo un ejemplo, 10 de marzo del 2020, pero ahí nos tiene que indicar el deudor según el título ejecutivo cuál es, o el contrato, cuál es la fecha de vencimiento de la cuota o de la obligación. 4. Indica el solicitante que el acreedor no quiso recibir el pago en la fecha acordada. Puede ser que no lo quiso recibir, o puede ser que el deudor, que al acreedor no lo encontramos. Puede ser que nos presentamos a hacer el pago y no lo encontramos. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta una situación. Esto es para deudas que por lo general se pagan en el domicilio del acreedor o en un lugar específico. Porque si yo estoy haciendo un depósito bancario, a mí lo que me queda como pago o como prueba de que yo realicé el pago es el depósito bancario. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estos procedimientos son de hace muchos años. Entonces no siempre funcionaron las cuentas bancarias para todas las deudas. Y al día de hoy igual, hay deudas que no se pagan todas en cuentas bancarias. Entonces, si no es un depósito lo que hacemos, ¿verdad? O también puede ser que la cuenta bancaria ya no funcione. Si no está funcionando, pues no puedo hacer el depósito tampoco. Entonces el proceso es para cuando se me presenta una imposibilidad de pagar en el lugar acordado. Después dice en el punto 5, aporto como prueba copia del título que demuestra la deuda. Muy importante, aportar alguna prueba donde efectivamente se demuestre que le debe. Y por último tenemos que señala como lugar de pago acordado de la deuda, en este caso el domicilio del acreedor, y dice San José, de escribir dirección. Puede ser que no sea el domicilio del acreedor, puede ser que sea un lugar en específico. Entonces en ese lugar en específico nos brindarán la dirección para los pasos siguientes. También puede ser que no solo se deba dinero, puede ser que se deba con algún objeto en específico, que usted va a pagar con un vehículo, que usted va a pagar con algún
algún producto que usted haga. Puede ser que usted produzca muebles, entonces usted había acordado por el pago que le habían hecho entregar un mueble en tal lugar, entonces para eso sirve también. Y por último, siempre señalar medios para notificar a los interesados, que sería solo el deudor en este caso que tenemos, porque es el único que hace la solicitud inicial. Con eso tenemos la solicitud inicial, la firma el interesado y la firma el notario. Una vez que tenemos la solicitud inicial, pasamos a la resolución inicial, que es lo que usted ya va a hacer solo. Y dice, una vez presentada la solicitud, procedo a dictar la resolución inicial. Y un ejemplo de ella es, mantenemos el encabezado, nada más en la parte de acto, donde dice número de expediente, año, tipo de proceso, partes, notario, en el acto, pues ya voy a cambiar, ya no será solicitud inicial, sino será resolución inicial. Y dice, yo, nombre del notario, notario público con oficina abierta en, procedo a dictar curso al proceso de consignación de pago. 1. Visto los documentos que acompañan la solicitud inicial, se da curso al proceso. 2. El día, y ahí usted donde va a indicar una fecha posterior a la solicitud en que usted se va a presentar en el lugar de pago para hablar con el acreedor. Entonces, ¿por qué dice indicar fecha? Porque usted la va a indicar posterior, puede ser al día siguiente, puede ser en días posteriores, el día acordado con el deudor, porque usted de antemano le va a decir, deudor, yo voy a ir tal día a donde el acreedor a buscarlo. Entonces, indico fecha, el suscrito notario se presentará en el domicilio indicado para realizar la oferta real de pago. Entonces, ustedes indican fechas posteriores. Si hoy 14 de marzo la están dictando, pues puede ser que hoy mismo vayan a realizar la gestión. Entonces usted pone hoy 14 de marzo, al ser son las 9. Entonces usted puede poner al ser las 3 de la tarde, 15 horas, me presentaré en el domicilio del acreedor a realizar la oferta real de pago. En el punto 3 dice, se hace constar que el deudor entrega al suscrito notario la cantidad de 100.000 colones para que en caso de que el acreedor acepte la oferta, en el acto se realiza el pago. Muy importante, ustedes entonces van a ir donde el acreedor a hacerle una oferta de pago. ¿Y qué es hacerle una oferta de pago? Decirle, vengo por solicitud de tal deudor, por lo cual él propone en este acto pagarle. Entonces, usted es muy importante que haga constar, qué es lo que le están dando a usted para hacer el pago en el lugar del acreedor. Y por último, señalar medios de notificaciones para los interesados, porque entonces usted le notifica al deudor que usted ya hizo la primera resolución y que se va a presentar a hacer la oferta real de pago. Regálenme un segundo porque me están escribiendo dos estudiantes que no se pueden conectar. Entonces nada más les respondo a ellos y continúo con la clase.
Hasta el momento de lo que he explicado, ¿tienen dudas de lo que es en sí el proceso? Para tener claro cuál es el proceso. Si no, lo vuelvo a repetir. Sería bueno que la repitiera. Bueno, voy a hacer un resumen entonces de las dos primeras partes. Yo sé que ya todos entendieron, pero voy a repetirlo en forma más resumida. La consignación de pago. La consignación de pago se da cuando muy bien, voy a contestar las preguntas que están en el chat. Muy bien. Primero que todo, el proceso es para pagar deudas que el acreedor no ha querido recibir el pago. Entonces, para evitar que entremos en deuda, en atraso, y nos genere intereses, entonces usted puede buscar un notario para que el notario le haga una oferta al acreedor de pago y así liberarse de la deuda. Ese es el objetivo, que el deudor no entre en mora y eso le genere más intereses, o en dado caso que lo puedan demandar. Si tiene que entregarle copia al acreedor, todavía no, porque no nos hemos presentado a donde el acreedor. Estamos apenas en el paso de la resolución inicial. Entonces, estos dos pasos, el primero lo hacemos con el deudor. El segundo, usted lo dicta para que quede en el expediente, porque en caso de que algún interesado quiera consultar el expediente, pues entonces vea qué fue lo que hizo el notario. Parece a veces un poco cansado en el sentido de que usted tiene que estar dictando resoluciones que solo van a quedar ahí en el expediente. Pero bueno, acordémonos que son trámites que se llevan judicialmente también, y al compararse al ámbito judicial, entonces tenemos que trabajar de la misma forma que lo haría un juzgado. El juzgado, todas las resoluciones que haga, aunque los interesados no las consulten, pues ahí van a quedar todas las resoluciones del expediente en caso de alguna queja posterior, de que el proceso se lleve bien, de velar por los derechos. Entonces, hasta el momento dictamos esa resolución solo para verificar que los requisitos se hayan cumplido. ¿Cuáles requisitos? Que hay una deuda, que hay un deudor, cuánta cantidad de dinero nos está haciendo entrega el deudor, o cuál es el objeto que nos está entregando para podérselo ir a presentar al acreedor. Entonces, una vez que ya hice la resolución inicial, paso al siguiente punto, que es la oferta real de pago. ¿Y qué es la oferta real de pago? Ya la oferta real de pago es el día
en que me voy a presentar donde el acreedor para hacer la oferta. Y dice, acto, oferta real de pago. Volvemos a mantener el esquema de número de expediente, año, tipo de proceso, partes, notario y el acto, oferta real de pago. Después dice yo, nombre del notario, notario público con oficina abierta me apersono en tal dirección con el siguiente resultado. Entonces, usted lo que va a hacer es llevar papel de seguridad, ¿verdad? El notarial, papel de seguridad, y esta acta la puede recoger a mano. Y después, cuando llega a su oficina, puede pasarlo ya en formal. Entonces, ¿qué hace usted? Se presenta al lugar de la oficina y dice, al ser las 10 horas, esto es un ejemplo, al ser las 10 horas del día 13 de marzo, me encuentro en el domicilio del acreedor Carlos Díaz Sanabria, el mismo se encuentra presente, por lo que procedo a identificarme. Me identifico como notario, que yo soy el notario tal, ¿verdad? Así como explicarle el motivo de la diligencia, la cual consiste en hacerle una oferta real de pago. ¿Y qué es la oferta real de pago? La oferta real de pago es indicarle al acreedor que usted tiene el dinero en ese momento y que en este acto le puede pagar la deuda o le puede pagar la cuota, o si tiene un bien le puede entregar el bien en esa parte. Entonces usted va a consignar todo lo que está pasando en ese momento y dice, una vez informado el señor Carlos Sanabria, acepta en este acto que se le realice el pago, por lo cual procedo a la entrega de 100.000 colones, cantidad que representa capital más intereses. Inmediatamente el acreedor me hace entrega del título, letra de cambio, que representa la deuda. Entonces, todo lo que está pasando entre usted y el acreedor, usted lo deja consignado en el acta. Puede ser que el acreedor le diga, está bien, yo acepto que me hagan el pago. Entonces usted, así como lo acabo de redactar, usted redacta el punto 2, que tal persona aceptó el pago o tal persona aceptó el bien que se había pactado para cancelar la deuda. ¿Tienen dudas con respecto a esa dinámica que acabo de explicar? Con mucho gusto puedo hablar más despacio. Entonces, vuelvo a repetir, me presento ante el acreedor en su domicilio, me identifico como notario público y le digo que tal deudor quiere pagarle, que aquí está el dinero para pagarle y que si él acepta o no el pago en ese acto. Muy importante que si el acreedor acepta el pago, entonces usted tiene que pedirle que le entregue algún título con respecto a donde consta la deuda. La materia que ven en pantalla yo la pasé por correo y por el WhatsApp y está en la parte superior del WhatsApp. Si al final no la encuentran, con mucho gusto se la reenvío. Pero ahorita se me dificulta enviar correos porque estoy explicando la materia. Entonces al final de la clase, si no la han recibido, con mucho gusto se las reenvío.
Y tengo la pregunta que si el acreedor no acepta, ¿qué procede? Muy bien, son dos caminos lo que pueden pasar en ese momento. Uno, que el acreedor acepte el pago. Entonces usted paga, que le entregue el título ejecutivo donde se demuestra la deuda y usted pone ahí, se da por terminada la deuda y procedo a retirarme del lugar. Muy bien, licenciado, ya vamos a hablar de lo que son alquileres. Ya esa pregunta se la voy a contestar al final, pero se la voy a contestar porque es sumamente importante en lo que es un alquiler. Ya vamos con ese punto. Entonces, ese es el primer paso, todo perfecto. Aceptó el pago de la deuda y se terminó. Entonces, ¿qué hago en caso de que haya aceptado la deuda? En caso de que haya aceptado el pago de la deuda, paso a al siguiente documento que dice cierre del expediente. Dice, si la oferta es aceptada y pagada, se hace el cierre del expediente. Entonces usted pone acto cierre del expediente. Yo, notario público con oficina abierta procedo a dictar el cierre del expediente. 1. No existen menores ni incapaces. Recuerden que seguimos trabajando de la misma forma en que el acreedor ni el deudor puede ser un menor ni un incapaz, porque si no, no podemos llevar a cabo el proceso. Todas las resoluciones se encuentran firmes, de lo cual el suscrito notario da fe. Cumplidas las etapas procesales, realizada la oferta real de pago con un resultado positivo en la cual se pagó la deuda, por lo tanto se tiene por cancelada la deuda en su totalidad, se procede a cerrar el expediente de actividad judicial no contenciosa. Y notifíquese a los interesados, porque yo voy a notificar al deudor que se logró pagar para que él esté tranquilo y se liberó de la deuda o se liberó de la cuota o del pago que tenía que realizar. Ese es el cierre del expediente. Ahora, la pregunta es, si no acepta el pago, entonces nos devolvemos a la parte de oferta real de pago, nos devolvemos a esa acta. Entonces esa acta, primero que todo, cambiaría y ya no diría que aceptó, ¿verdad? Podría decir dos cosas. Podría decir que el acreedor no aceptó el pago. Puede ser que indique que se le debe más dinero del que se le está proponiendo. Nos devolvemos a la que dice oferta real de pago, que fue el día en que usted se presentó donde el acreedor. Aquí en acto, ustedes ven que dice acto, esta, oferta real de pago. Entonces vean que dice oferta real de pago. Entonces, usted se devuelve ahí y en ese momento usted consigna ahí lo que pasó y usted pone, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que el acreedor no aceptó, entonces usted pone el acreedor no acepta, el acreedor no acepta el pago. Segundo, puede ser el acreedor indica que se le debe más o indica que se le deben más intereses. También puede ser que el acreedor no se encuentre en ese momento en el lugar. Puede ser que usted llegó al domicilio, tocó la puerta y nadie le abrió. También puede ser que le abrió a alguien que no tenía poder suficiente para recoger el dinero, porque no le podemos dejar el dinero tampoco a cualquier persona. Tiene que ser alguien que represente al acreedor con poder suficiente para poder recoger el dinero, si no, no se lo puedo dejar. Y por último, puede ser que el domicilio del acreedor o el lugar de pago esté mal. Entonces usted se presentó
al lugar de pago y no era el domicilio del acreedor. Entonces no lo logró encontrar, es decir, no se pudo llevar a cabo el pago. Ese es el punto principal. Por alguna situación no se pudo llevar a cabo el pago. Pero usted, notario, sí tiene que hacerse presente al lugar. Tiene que hacerse presente a el domicilio del acreedor. Si no se logra hacer, como dice ahí la pregunta de Garita Céspedes, si el acreedor no acepta, ¿qué procede? Si el acreedor no acepta, entonces yo procedo a hacer un acta de cierre donde indico precisamente que el acreedor no quiso aceptar la oferta. Entonces, una vez que aquí en el acta oferta real de pago consignamos que él no aceptó, pasamos a la de cierre del expediente y en lugar de poner aquí que se tiene por cancelada la deuda, lo que vamos a poner es que el acreedor no quiso aceptar la deuda o no se encontraba en el lugar o demás. Y cerramos el expediente. Una vez que tenemos cerrado el expediente, eso es lo que le vamos a dar al interesado. El interesado va a tener que protocolizar el expediente, para poder presentarlo en un juzgado, en el juzgado correspondiente, para que sea el juzgado el que abra un número de cuenta y ahí usted le deposite la plata. Entonces, el juzgado, ¿qué es lo que le va a pedir a usted? ¿Dónde está la oferta real de pago? Y la oferta real de pago es la protocolización de todo el expediente que acabamos de hacer. Recuerdan cómo era la protocolización, ¿verdad? Pongo los datos del notario, se solicita la protocolización y empiezo a nombrar. Se presentó solicitud inicial en tal fecha, se presentó la resolución inicial en tal fecha. Muy bien, voy a repetir la última parte. En caso, voy a repetirla de nuevo y más lento, porque es muy importante este paso. Entonces, muy bien, no se puede ir directamente al juzgado porque el juzgado le va a pedir la oferta real de pago. Exactamente, para eso es el proceso. Si usted se presenta al juzgado, el juzgado le va a decir, bueno, presénteme la protocolización del expediente o la oferta real de pago. Vuelvo a repetir la última parte. Si el acreedor no aceptó, entonces lo que hago es, en el cierre pongo que no aceptó, o que no se encontró el domicilio, o que él no se encontraba en el domicilio, o que no había una persona con poder suficiente. Una vez que hago el cierre del expediente, protocolizo todo el expediente y eso es lo que le doy al deudor, al interesado. ¿Por qué se lo doy al interesado? Porque entonces él va a ser el que lo lleve al juzgado, va a tener que hacer un escrito judicial, porque en el juzgado no admiten papeles así nada más, ¿verdad? Usted tiene que hacer ya una... tiene que hacer posteriormente un escrito para presentar al juzgado. Entonces usted le va a ayudar a hacer ese escrito, supongo, pero ya como abogado, ya no como notario. Entonces ya usted hace un escrito donde aporta la protocolización del expediente para que puedan el juzgado abrir una cuenta. Sí, vamos a ver, la oferta real de pago es el día que yo me presento en el lugar donde el notario para ofrecerle el pago.
Eso se le llama oferta real de pago. Pero para yo poder hacer esa oferta real de pago, tengo que hacer todo el expediente. Si yo no hago el expediente y solo hago la oferta, no estaría cumpliendo las etapas de lo que es actividad judicial no contenciosa. El objetivo es que usted haga el expediente, que se llama consignación de pago, y una de las etapas se llama oferta real de pago, que es el día que nos presentamos. En la resolución final lo que usted tiene que poner es que no pudo realizar el pago porque no se encontraba, porque la oferta real fue el día que usted se presentó. Pero para usted aportar eso al juzgado, recordemos que lo tenemos que hacer mediante protocolizaciones. Y la protocolización es, recuerden, en lo conducente hacíamos un resumen de todo el expediente. Licenciado Vega, ¿a qué te referís con el protocolo? La resolución final usted la hace extraprotocolar. Ya la protocolización sí la hace en el protocolo, ¿verdad? Recordemos que las protocolizaciones sí van en el protocolo. Cuando sean protocolizaciones... muy bien, licenciado, está bien. Usted hace todo el resumen del expediente en su protocolo. Entonces, ¿cómo hacemos el resumen? Recuerde, entonces usted pone, tal persona me solicitó el servicio tal fecha. La resolución inicial se dictó en tal fecha. Cumplidos los requisitos, se dictó la resolución que da curso. El día X me presenté en el lugar y este fue el resultado. Entonces usted transcribe lo que pasó ese día. Y por último se cierra el expediente al ser las tales horas. Eso el interesado ya se lo puede llevar para que el interesado se presente a un juzgado y el juzgado entonces ya dicte una resolución donde vea que usted trató de pagar y no se logró pagar. Entonces en la última diapositiva que dice, hay dos cierres del expediente. Si ven en los documentos que les envié, hay cierre de expediente donde se pagó la deuda, que es este que tengo aquí en la pantalla, que dice en el punto 3, cumplidas las etapas procesales, se realizó la oferta con un resultado positivo y se tiene por cancelada la deuda. Y el otro cierre que viene es en caso de que sea negativa. Entonces dice en el punto 4, en el punto 3, cumplidas todas las etapas, realizada la oferta con un resultado negativo en el cual no se encontró el acreedor. 4, por lo anterior se autoriza al interesado para que solicite la protocolización de piezas del expediente para que lo presente en el juzgado correspondiente para que se proceda a la consignación de pago con una cuenta que indique el juzgado para que el deudor pague y quede descargado de la deuda. Entonces, esa es la resolución en caso de que no se logre hacer el pago efectivo. Se hace la protocolización y se presenta al juzgado. Y ya el juzgado lo que hace es abrir una cuenta para que usted pague. Ahora, la pregunta que me hizo el licenciado con respecto a alquileres, muy importante, dice el artículo 179.9, consignación sin oferta. Cuando lo debido sean alquileres, pensiones alimentarias, deudas hipotecarias o prendarias, la consignación no requerirá oferta real de pago y se seguirá en lo aplicable el procedimiento establecido para la consignación con oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de los alquileres,
pensiones y deudas hipotecarias o prendarias, no tengo que hacer el expediente, no tengo que ir a hacerle una oferta. Inmediatamente me presento al juzgado y digo, la persona tal no quiere aceptar el dinero. Entonces, ¿qué va a hacer el juzgado? Inmediatamente abrir una cuenta para que yo le deposite el alquiler, le deposite la pensión o le deposite la deuda hipotecaria o prendaria. Entonces, esas son las excepciones. No hace falta hacer todo este procedimiento si es para alquileres, pensiones o deudas hipotecarias o prendarias. Y dice la pregunta de Fabián: si usted fue con una oferta de pago, no se pudo concretar por diferentes factores, posteriormente el acreedor llama una semana después, ya se protocolizó el acto y se trasladó al juzgado, tiene marcha atrás para devolverse. Si usted ya depositó el dinero en el juzgado, al acreedor lo que le queda es ir al juzgado a solicitar que lo autoricen para retirar el dinero. Si al momento en que él llama todavía no se ha depositado la plata, entonces usted puede ir a hacerle el pago, pero que él le entregue un documento donde diga que la deuda se cancela. Y usted ya en el juzgado puede poner ahí que el acreedor se presentó y aceptó la oferta. Precisamente para eso es la oferta real de pago, para que el acreedor vea que si no acepta el dinero en ese acto, va a tener que ir a hacer todo un trámite ante el juzgado para que lo autoricen en una cuenta y sacar el dinero. Entonces le va a llevar más trabajo recoger el dinero que lo pudo haber recogido en el acto cuando se le hizo la oferta. Precisamente para eso es, para que el deudor no se vea afectado en intereses y el acreedor también vea que es mejor aceptar la oferta en ese acto, porque si no va a tener que ir a un juzgado y ya solicitar ingreso al expediente, que lo autoricen para sacar el dinero, y le va a llevar todo un trámite, ¿verdad? Entonces, los puntos importantes para hacer una recapitulación de lo que es este tema, los puntos importantes son que tengo que hacer el expediente para hacer la oferta. Tengo que presentarme al lugar del acreedor para indicarle que aquí está el pago. Tengo que llevar el pago sí o sí, porque no puedo llegar donde el acreedor sin el pago. No sería una oferta real de pago. Por último, cierro el expediente con la aceptación o negativa del acreedor. Si acepta, ahí queda el expediente. Si se niega a recibir el pago, se protocolizan piezas para presentarlo al juzgado y en el juzgado se le depositará el dinero. Y por último, siempre mantener que no deben haber menores ni incapaces. Ese sería el primer tema de consignación de pago. ¿Tienen dudas con respecto a este tema de el pago por consignación o consignación de pago? En resumen, ¿se acepta o no el pago? Sí, se acepta o no el pago. Y dependiendo si lo acepta, se paga, se me entrega el título y se termina el expediente. Si no acepta el pago, por diferentes razones, se cierra el expediente, se protocoliza, puede ser ante usted mismo o ante otro notario, y se presenta ante el juzgado. Solo que la presentación al juzgado ya es un paso diferente al expediente. ¿Por qué lo aclaro? Porque a usted le pagan por hacer la oferta y el expediente.
Si ya usted tiene que presentarlo al juzgado, pues usted le cobrará como abogado al interesado que usted tiene que ir a hacer ese proceso, que es aportar la protocolización en un juzgado. Entonces usted va a llevar su ratito haciendo el escrito para presentarlo, pero a usted lo que se le paga es el expediente para decir si se logró o no hacer la oferta y si se aceptó. Pero entonces son dos cosas aparte. Igual, puede ser que yo haga el expediente, la persona no aceptó el pago, pero el deudor tampoco quiere protocolizar piezas e ir a un juzgado a presentarlo. Sería ilógico porque para eso es la consignación de pago. Pero bueno, tiene que pagarme mis honorarios tanto como notario para el expediente y como abogado para yo aportarlo en el juzgado. Si tienen más dudas de este tema, con mucho gusto. Estoy esperando porque veo que están escribiendo, entonces para ver las últimas dudas si tienen dudas. Ya casi continuamos, estoy esperando porque veo que están escribiendo para ver cuáles son las dudas.